Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Giovanni García, soy estudiante de la especialización de Alta Gerencia y Desarrollo Organizacional y en este curso de la gestión de la crisis y la continuidad del negocio voy a hablarles especialmente del caso de crisis de Avianca Holdings. Es importante mencionar inicialmente que Avianca Holdings, con sede en Bogotá, Colombia, se destacó como una de las, o se ha destacado como una de las aerolíneas más prominentes y antiguas de toda América Latina. Su historia se remonta a la fundación que tuvo en el año 1919 en la ciudad de Barranquilla, consolidándose como un actor clave en la industria de la aviación y con una rica herencia prácticamente de más de un siglo. A lo largo de su trayectoria, Avianca ha jugado un papel esencial en la facilitación de la conectividad aérea, tanto a nivel regional como global. Desde sus primeros días en Barranquilla, Avianca ha experimentado un crecimiento significativo y ha diversificado sus operaciones para abarcar una amplia gama de destinos. La expansión de su red de rutas ha contribuido no solo a la conectividad interna del país, sino que también ha permitido que el país se pueda conectar internacionalmente con el resto del mundo. Y se ha destacado posicionándola como una de las aerolíneas más prominentes en América Latina, consolidándola como una de las más antiguas y respetadas en el mundo. El compromiso de Avianca con la excelencia operativa y la innovación ha sido evidente a lo largo de los años. Esta aerolínea ha estado a la vanguardia de la industria, adoptando tecnologías y prácticas para mejorar la experiencia del cliente y garantizar la eficiencia de sus operaciones. Su flota moderna y sus servicios de alta calidad han contribuido a consolidar la confianza de los pasajeros y a mantener su posición como una opción preferida para el transporte aéreo. En cuanto a los antecedentes y la naturaleza de la crisis, es importante mencionar que la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto sin precedentes en la industria de la aviación a nivel global. Y Avianca Holdings en Colombia, pues prácticamente no fue la excepción. Las restricciones del viaje, los cierres de las fronteras implementados en todo el mundo como medidas para contener la propagación del virus generaron una crisis sin precedentes en el sector aéreo y Avianca, como una de las aerolíneas más grandes de América Latina, se vio directamente afectada por estos acontecimientos, enfrentándose a una serie de desafíos económicos y operativos. Las restricciones de viaje impuestas por los gobiernos tanto a nivel nacional como internacional llevaron a una caída drástica, fuerte en la demanda de los vuelos comerciales. La necesidad del distanciamiento social, el miedo de las personas al contagio y las medidas de confinamiento que se aplicaron eh, contribuyeron a que los pasajeros redujeran significativamente sus viajes. Esta disminución abrupta en la demanda tuvo un impacto directo en los ingresos de todas estas empresas, ya que la mayoría de sus rutas se vieron afectadas por la paralización del transporte aéreo, en especial las internacionales. La parálisis casi total de las operaciones regulares de Avianca reflejó la magnitud del impacto de la pandemia. La aerolínea tuvo que suspender numerosos vuelos y reducir drásticamente su capacidad operativa para adaptarse a la nueva realidad impuesta por la crisis sanitaria. Además, las medidas de confinamiento y las incertidumbres asociadas con la duración de la pandemia complicaron la planificación y la toma de decisiones estratégicas para la empresa. Ahora bien, en cuanto a las causas y el factor desencadenante de esta crisis, se menciona que el factor desencadenante es la propagación global del COVID-19 y las medidas gubernamentales para contenerla. Fueron el factor realmente principal. Dentro de las principales se retienen restricciones de viaje, las medidas gubernamentales impusieron restricciones significativas a los viajes internacionales y nacionales, incluyendo cierres de fronteras y limitaciones en la frecuencia de los vuelos, afectando directamente la capacidad, en este caso de Avianca Holdings, para operar con normalidad. La otra es la disminución en la demanda, la necesidad de medidas de distanciamiento social y el temor generalizado al contagio contribuyeron a una disminución drástica en la cantidad de pasajeros. Y la otra es la incertidumbre generada por la pandemia llevó a los pasajeros que los pasajeros pospusieran o cancelaran sus planes
de viaje, impactando directamente los ingresos de la aerolínea. La propagación global del COVID-19, la rápida transmisión del virus a nivel mundial, fue el factor desencadenante. La propagación del COVID-19 generó una respuesta global de los gobiernos, quienes implementaron medidas drásticas para contener la pandemia, afectando las operaciones normales de Avianca y de otras aerolíneas. Si ustedes recuerdan, el miedo de la gente de estar en un sitio cerrado donde se podía propagar. Entonces se generaron unas medidas de, de, de confinamiento, y la gente no quería estar con muchas más personas dentro de un sitio y mucho menos dentro de un avión o en un bus, o bueno, estar en sitios cerrados con gran cantidad de personas. El impacto en la organización. Ahora bien, en cuanto al impacto de la organización, la declaración de bancarrota por parte de Avianca en mayo del 2020 fue un paso significativo y necesario en respuesta a los desafíos financieros extraordinarios que enfrentaba la aerolínea. La imposibilidad de cumplir con las obligaciones financieras fue una consecuencia directa de la combinación de las restricciones de viaje, la disminución de la demanda y las medidas de confinamiento asociadas a la pandemia del COVID-19. La decisión de declararse en bancarrota bajo el capítulo 11 en los Estados Unidos permitió a Bianca reorganizar sus finanzas y activos mientras buscaba soluciones viables para enfrentar la crisis. Esta medida ofreció un marco legal que le otorgó a la empresa protección contra demandas y procesos de ejecución, brindándole la oportunidad de reestructurar sus deudas y reorganizar sus operaciones con el objetivo de asegurar su supervivencia a largo plazo. La reestructuración de deudas fue un componente clave de este proceso. Avianca tuvo que negociar con sus acreedores para modificar los términos de sus deudas y aliviar la presión financiera que tenía durante ese momento sin estar generando ingresos. Este tipo de reestructuración busca permitir que la empresa reorganice sus finanzas, mejore su liquidez y en última instancia recupere su solidez financiera. Simultáneamente, la búsqueda de inversiones se convirtió en una estrategia fundamental para asegurar la viabilidad a largo plazo de Avianca. La aerolínea necesitaba atraer inversiones externas para respaldar su reestructuración y garantizar la financiación necesaria para reanudar y mantener sus operaciones. Esta búsqueda de inversiones implicó negociaciones con posibles inversores, incluyendo acuerdos para la inyección de capital que respaldaría la recuperación financiera de la compañía. Ante la urgencia de hacer frente a los desafíos operativos y financieros causados por la pandemia del COVID-19, Avianca implementó una serie de medidas inmediatas para adaptarse a la nueva realidad del mercado aéreo. Estas acciones fueron cruciales para preservar la liquidez, reducir costos y garantizar la sostenibilidad a corto plazo de la aerolínea. Una de las primeras decisiones estratégicas fue la suspensión de vuelos no esenciales, dada la caída significativa en la demanda de viajes y las restricciones impuestas por las autoridades gubernamentales. Avianca tomó la decisión de reducir su capacidad operativa. La suspensión de vuelos no esenciales permitió a la aerolínea adaptarse a su oferta de servicios a la nueva realidad del mercado, priorizando rutas críticas y esenciales para mantener la conectividad esencial. La reducción de personal fue supremamente importante. Fue otra medida difícil, pero necesaria para ajustar la estructura de costos de la empresa a la nueva realidad del mercado. La disminución en la demanda de vuelos y la suspensión de rutas no esenciales llevaron a una necesidad de ajustar la fuerza laboral para garantizar la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera de la empresa. La reducción de personal incluyó medidas como recortes de salarios, programas de retiro voluntarios y en algunos casos la eliminación de empleos no esenciales. Además de las medidas operativas, Avianca se embarcó en un proceso de renegociación de contratos con proveedores y socios comerciales. La renegociación de contratos fue parte fundamental para aliviar esa presión financiera que tenía la empresa y adaptar estas obligaciones
contractuales a la nueva realidad del negocio. Esta estrategia también involucró discusiones con arrendadores de aeronaves, proveedores de servicios y otros socios comerciales para establecer unos nuevos términos que reflejara la situación excepcional, diferente por la que estaba pasando la empresa y en general toda la industria de la aviación. Paralelamente, Avianca también buscó apoyo del gobierno, si todos lo recuerdan por las noticias, hablaron mucho de eso, para mitigar el impacto económico de la crisis. La empresa exploró programas de ayuda financiera, incentivos fiscales y otras medidas de apoyo, proporcionadas por los gobiernos locales y nacionales. Estas gestiones buscaban aliviar la carga financiera y garantizar recursos adicionales para sostener las operaciones esenciales durante la crisis. Los desafíos y las limitaciones. La incertidumbre sobre la duración de la pandemia. Básicamente todo el planeta estuvo a la expectativa de cuánto podía durar esta pandemia. La duración era realmente imprescindible, generó incertidumbre en la planificación a corto y largo plazo de Avianca y en general de todas las empresas a nivel mundial. La falta de claridad sobre cuánto se aliviarían las restricciones y cuándo se restablecería la demanda normal agregó una complejidad adicional a la toma de decisiones. Las restricciones de viaje. También las restricciones de viaje implementadas por gobiernos nacionales e internacionales afectaron directamente la capacidad de Avianca para operar rutas y mantener una programación regular. La necesidad de ajustarse a las medidas de seguridad y distanciamiento social impuestas representó un desafío operativo adicional. La otra fue la falta de ingresos. La disminución significativa en la demanda de vuelos y la suspensión de rutas no esenciales resultaron de una falta de ingresos, una falta considerable de ingresos para la aerolínea. Esta ausencia de ingresos creó presiones financieras en la empresa, exacerbando la necesidad de tomar medidas inmediatas para asegurar la viabilidad económica. Los desafíos en la reorganización. La necesidad de reorganizar la empresa para adaptarse a la nueva realidad fue un desafío complejo. A pesar de la reestructuración, Avianca tuvo que mantener servicios esenciales de transporte aéreo, lo que agregó una capa adicional de complejidad a la gestión de la crisis. La continuidad de los servicios esenciales. A pesar de los desafíos financieros y operativos, Avianca enfrentó la responsabilidad de continuar proporcionando servicios esenciales de transporte aéreo. Garantizar la continuidad operativa se convirtió en una prioridad, incluso en medio de la reorganización y la incertidumbre del entorno empresarial. En relación a las estrategias para controlar y resolver la crisis, se consideraron las siguiente plan de reducción de flota. Avianca tomó medidas para reducir su flota de aeronaves, ajustándola a la disminución de la demanda y optimizando sus recursos operativos. Esta estrategia implicó evaluar la eficiencia de cada aeronave en la flota y retirar aquellas que no eran sostenibles dadas las nuevas condiciones del mercado. Negociación con arrendadores de las aeronaves que tenían. La aerolínea se embarcó en negociaciones con los arrendadores de sus aeronaves para renegociar los términos de los contratos y aliviar la carga financiera asociada. Estas conversaciones buscaban establecer acuerdos que reflejaran la nueva realidad del mercado y permitieran a Avianca adaptarse a las nuevas circunstancias cambiantes. La otra, la búsqueda de inversiones estratégicas. Avianca inició un esfuerzo proactivo para atraer inversiones estratégicas que respaldaran su proceso de reestructuración. La búsqueda de inversiones incluyó conversaciones con posibles inversionistas, fondos de capital u otras entidades interesadas de pronto en apoyar la revitalización financiera de la aerolínea. Otro punto fue las operaciones esenciales de carga y repatriación. Ante la disminución de vuelos de pasajeros, Avianca
pivotó hacia operaciones esenciales de carga, aprovechando la demanda de este sector. Además, la aerolínea continuó facilitando vuelos de repatriación para ciudadanos varados, contribuyendo a las operaciones humanitarias durante la crisis. La comunicación durante la crisis, la comunicación efectiva durante tiempos de crisis fue prioridad clave para Avianca y la empresa implementó una serie de estrategias para mantener informados a sus distintos públicos. Esta comunicación constante desempeñó un papel fundamental, especial, en la gestión de la percepción pública y en la construcción de la confianza en medio de un escenario empresarial desafiante, fuerte que tenían. La comunicación con sus empleados. Avianca reconoció la importancia de mantener a sus empleados informados sobre los desarrollos financieros y operativos por los que estaba pasando la empresa. Esto incluyó comunicados internos, reuniones virtuales y otros canales de comunicación para proporcionar actualizaciones y responder preguntas. La transparencia sobre las medidas tomadas, incluyendo reducciones de personal y cambios operativos, ayudó a mitigar la incertidumbre entre empleados y mantener un sentido de involucramiento y comprensión compartida de lo que estaba ocurriendo en la empresa para que existiese la sensatez por parte de sus empleados. La comunicación con los clientes. La aerolínea se esforzó por mantener una comunicación clara y proactiva con sus clientes. Se proporcionaron actualizaciones sobre cambios en itinerarios, políticas de reembolso y otras medidas tomadas para abordar las interrupciones causadas por la pandemia. La transparencia en la información permitió a los clientes tomar decisiones informadas sobre sus planes de viaje y entender las precauciones y medidas de seguridad implementadas por Avianca. La comunicación con las partes interesadas. Avianca reconoció la importancia de comunicarse con sus diversas partes interesadas como inversionistas, los proveedores y organismos reguladores. La empresa proporcionó informes financieros claros y actualizaciones periódicas para mantener estas partes informadas sobre los desarrollos y los pasos tomados para abordar la crisis. Estas comunicaciones ayudaron a gestionar las expectativas externas y demostraron un compromiso continuo con la transparencia y la responsabilidad empresarial. Y por último, un enfoque en seguridad y continuidad operativa. La comunicación se centró no solo en la situación financiera, sino también en las medidas implementadas para garantizar la seguridad de los pasajeros y la continuidad operativa. Informar sobre los protocolos de seguridad adicionales, medidas de limpieza mejoradas, otros aspectos relacionados con la salud, proporcionó tranquilidad a los pasajeros y demostró el compromiso de Avianca con su bienestar. No sé si ustedes se acuerdan que básicamente dentro de esos comunicados hablaban de que todo el aire dentro de una cabina de un avión se demoraba en renovarse aproximadamente 30 segundos. Por lo tal, no iba a existir el riesgo de las personas de que el aire circulante estuviera repartiéndose entre todos los pasajeros. Eso fue una de las cosas que ellos hicieron. Las medidas para prevenir futuras crisis. Hablaron de la optimización de la gestión de la flota. Avianca implementó estrategias para mejorar la eficiencia de la gestión de su flota. Esto involucró la evaluación minuciosa de la operatividad de cada aeronave y la toma de decisiones sobre la reducción o retirada de aquellas que no eran sostenibles, dadas las nuevas condiciones del mercado. La optimización de la flota permitió a la aerolínea adaptarse a la disminución de la demanda y asegurar que sus recursos estuvieran alineados de manera eficiente con la capacidad operativa requerida. También adaptación a los cambios de la demanda. Avianca se centró en adaptarse a los cambios en la demanda de servicios aéreos. Esto implicó ajustar las rutas y frecuencias de vuelo para reflejar las necesidades que existían en ese momento en el mercado, priorizando aquellas rutas esenciales y estratégicas que mantenían cierto nivel de demanda. La flexibilidad para adaptarse a la evolución de la demanda se convirtió también en un elemento clave para gestionar la capacidad operativa de manera eficaz y ajustarse a las dinámicas cambiantes
que se presentaban en ese momento en el mercado. El fortalecimiento de la posición en el mercado pospandémico. Avianca dirigió esfuerzos hacia el fortalecimiento de su posición en el mercado a largo plazo. Esto implicó evaluar las tendencias emergentes en la industria de la aviación y anticipar cambios en las preferencias del cliente, en la dinámica del mercado pospandémico, y la aerolínea pudo aprovechar las oportunidades estratégicas para diferenciarse y destacarse en un mercado que experimentaba transformaciones significativas. La mejora de la eficiencia operativa. Avianca buscó mejorar la eficiencia operativa en diferentes áreas, desde la gestión de recursos hasta los procesos internos. Esto podría incluir en iniciativas como la digitalización de procesos, la adopción de tecnologías eficientes y la optimización de la cadena de suministro. La mejora de la eficiencia operativa no solo contribuyó a la adaptabilidad en tiempos de cambio, sino que también ayudó a optimizar costos y recursos. Bueno, muchísimas gracias. Acá están las referencias. Agradezco su tiempo y atención a todos. Me despido de ustedes cordialmente.